Muy buenas noches a todos nuestros televidentes y oyentes CW54 Emisoras del Este, a la gente que está viéndonos por Canal 2 de Minas Cable o el canal regional. Un saludo para mucha gente de Solís de Matamoros que nos escucha a través de la 54 también. Antes de ir al tema central de esta noche, que tiene que ver con la reforma de la educación, y por supuesto vamos a tener a los gremios de la educación invitados esta noche, quiero invitarlos para la próxima semana, 4, 5 y 6 de noviembre, se va a desarrollar allí en Villa del Rosario un retiro ecuestre en 2 cursos. Va a venir el veterinario brasileño Kelson Amato, ¿se acuerdan que el año pasado estuvo también por acá? Y bueno, va a haber cursos 4, 5 y 6 de noviembre en doma de caballos potros, métodos académicos y también acercamiento seguro. El teléfono de reservas es 099-913-383, allí en Villa del Rosario entonces, 099-913-383, y vamos con este video a la pausa y venimos enseguida con los profesores. Este video donde Amato explica cuándo son los cursos y cómo deben inscribirse. Estoy acá para te hacer una invitación, un retiro ecuestre en 2 cursos con Kelson Amato en Tierra Fraterna. Bien, 4, 5 y 6 de noviembre, doma de caballos, potro, método académicos del caballo, racional e india, acercamiento seguro e imprinting training. Y después vuelvo a 2, 3 y 4 de diciembre para hacer 10 ejercicios esenciales para tu caballo. Corrección de vicios, vínculo, psiquis del caballo, también clínica de manada libre y aplicación y comprensión del lenguaje humano equino. Bueno, te espero. Todos los cursos tendrán certificación, los cupos son limitados. Estaré en Villa del Rosario, en La Valleja. Las reservas al 099-913-383. Te espero. Un fuerte abrazo. Desde que tus padres te soñaron, fuiste creciendo, estudiabas y conseguías tu primer trabajo, en la ciudad o en el campo, cuidamos de ti y toda tu familia con la más amplia cobertura en salud del departamento. Informate sobre planes y beneficios para niños, adolescentes y adultos en afiliaciones al teléfono 444-25195, interno 178, o por WhatsApp al 099-001-122. Camdel, primero tu salud. Con la compra de un multifocal blanco Transition con antirreflejo de Varilux, te obsequiamos otro de sol. No te pierdas los descuentos de entre 35 y 40% en lentes de sol seleccionados. Y ven a conocer ya la nueva generación de audífonos Rexton alemanes. Aceptamos convenios con Adeon, Círculo Policial, Cooperativa Bancaria, Sindicato FNC Minas, Sindicato COES, Sindicato Empleados El Dorado y Chasfose. Aceptamos órdenes del DICE y préstamos del BPS. Interóptica, tus ojos merecen una óptica de confianza. Acción de la Ruta y Baterías Moura se unen para vos. Con la compra de combustible canjeas un cupón y con la compra de una batería Moura canjeas 5 cupones. Cada cupón es una chance para ganar extraordinarios premios. Aire acondicionado, TV Smart, cambios de aceite y filtro, órdenes de compra, vales por combustibles, lavado y encerado. Además, seguimos con nuestros excelentes servicios, cambio de aceite y filtro, lavados, servicios de shop con las mejores cervezas artesanales. Abierto las 24 horas. Acción de la Ruta, siempre pensando en vos. Ahora, en su nuevo local de Avenida Varela 952, Gomería GM nos espera con una línea completa de neumáticos para bicicletas, motos, autos, camionetas, camiones, maquinaria agrícola y vial en todas las marcas y en exclusivo neumáticos Boto, Tornel y Dunlop. Además de baterías Ruta y Duracell, todos los productos de excelente relación entre calidad, costo y duración. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito. Atención de lunes a sábados de 8 a 21 horas. Teléfono 442-3911. Celular
565 138. Facebook GM Gomería, gente con vocación de servicio pensando en su seguridad. Clínica Veterinaria Sarandí, atención de grandes y pequeños animales, urgencias las 24 horas, operadores de trazabilidad, esquilas, baños, vacunas, análisis, cirugía, farmacia, pet shop y alimentos balanceados. Delivery sin costo. Saque aquí la patente a su perro. Clínica Veterinaria Sarandí, con la atención del doctor Ricardo Rodríguez Prieto, Washington Beltrán 752, teléfono 443-1979 y 099-840-731. Ingeniero agrónomo Javier Fernández Treyes, Negocios Rurales. Rígido Silveira 804, teléfono 442-4250, 442-1553. Señor productor, disponemos permanentemente de ofertas de ganado de reposición en el campo, compra y venda con la tranquilidad de la realización de cada lote y la menor comisión de plaza. Ingeniero agrónomo Javier Fernández Treyes, sinónimo de buenos negocios rurales. Rígido Silveira 804. Marmolería Verdún, Arostegui 1071. Artesanos en mármoles y granitos, especialistas en muebles para alajar tu baño, tu cocina, bachas, mesadas, etc. Todos los recubrimientos en mármoles y granito, como alguna vez lo soñaste. Marmolería Verdún te espera en Arostegui 1071 o podés solicitar nuestro asesoramiento y servicio al cliente en los teléfonos 442-6364, 099-845-200. Supermercado y Carnicería Estación, Avenida Ugolini, a metros de Grauer. Te esperamos con panadería, carnicería, todos los fiambres, lácteos, productos de limpieza y tocador, frutas y verduras, comestibles en general. Lo que necesites durante todo el día está en Supermercado y Carnicería Estación. Horario continuo, Ugolini, a metros de Grauer, en Barrio Estación. Me olvidaba, con los mejores precios de la ciudad de Minas. Te reitero, Avenida Ugolini, a metros de Grauer, Supermercado y Carnicería Estación. Bien, lo prometido es deuda y la semana pasada habíamos quedado de hablar específicamente de la reforma educativa con los profesores de los liceos de Minas, ¿no? Con la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Minas, la profesora Ana Caballero y Sergio Sena. Buenas noches. Buenas noches. Estuvieron de paro, me imagino, hasta ahora. Sí. Estuvimos de paro y vamos a estar de paro mañana. Y mañana también. Son 48 horas. Sigue el paro. Sí. Me llamó poderosamente la atención que la ANEP dio a conocer los resultados, de alguna manera, de lo que pasó en el paro de hoy. 37% de docentes de secundaria dieron al paro, dice la ANEP. Y en la UTU, un 29% de los docentes, 22% de los funcionarios no docentes participaron de la movilización. Nunca me han enviado tan rápido datos de lo que estaba aconteciendo, porque incluso digo, estamos en la mitad de la jornada, ¿no? El paro sigue mañana, pero llama la atención la información urgente que está enviando la ANEP. Y bueno, es parte de las sorpresas de la vida, ¿no? Sí, la verdad, ojalá toda esa rapidez de información se aplicara a la reforma misma. Claro, la cantidad de información que nosotros pedimos y que no nos dan. Y si toda la información... De repente empezaron ya a suplir esa falencia, ¿no? Bueno, está bien. Bien, pero digo, hay otra noticia además de la semana en la cual se trató de brindarle a los inspectores y directores de las escuelas información sobre esta situación en cuanto a capacitaciones, ¿no? Que estaban teniendo en cuanto a la transformación educativa, y los profesores, los directores e inspectores de la escuela pública mencionaron que no les fueron entregados los nuevos planes y los programas, y que los cursos eran como un monólogo y que los talleres eran totalmente caóticos, por eso se retiraban, se bajaban de este tipo de formación, decía. Sí, ¿no? Yo hablé todavía con uno de los docentes que estuvo ahí, y bueno, yo hoy lo comparaba en la radio con el tema de
de la bajada en un cuartel, ¿no? De la orden, ¿no? O sea, pero estamos hablando de un sistema de educación que debiera tener, digamos, otros componentes en cuanto a la comunicación de las cosas que quieren transformar esa propia educación. Un poco en broma, un poco en serio, en la radio yo decía hoy que bueno, no el verticalazo como que no tiene mucho que ver en un sistema que debiera ser un sistema educativo, ¿no? ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes en cuanto a esto que han dicho ya los directores y los inspectores de primaria, que incluso se retiraron, se fueron de la capacitación que estaban teniendo, capacitación entre comillas, ¿no? Que es una instrucción, no es una... Sí, la instrucción de orden cerrado. Sí, esa retirada de los mandos medios, que son los cuerpos inspectivos, porque ellos están dándoles los cursillos a los directores, y después vendría el llamado a los docentes de aula, que hoy ya nos pasaron un calendario, es decir, están apareciendo en los distintos portales un calendario que parece que a partir del 30 de octubre comenzarían los cursos para los docentes de aula, que viene una gran interrogante, porque si ya un montón de inspectores, sean 30 o sean 80 son los números no oficiales y 30 dice Silva, de cualquier manera son un montón de instructores, digamos así, ¿no? Con cargos de inspectores que se retiraron. Habría que ver cómo van a hacer para cubrir los cursos, porque los directores no han terminado los cursos, y quizás esos directores o algunos de ellos eran los que iban a su vez a estar en los cursos de preparación de los docentes de aula. Ahora, sorprende y no sorprende, porque los sindicatos de la enseñanza venimos diciendo que una de las características de toda esta mencionada o planteada transformación educativa es caos. Hay una gran improvisación y nos da toda la sensación de que no saben cuál es el siguiente paso, y están agarrados al calendario, como que las cosas van a salir a prepo. Las cosas no pueden salir así en ningún lado, y más en educación, que eso es algo que enoja y enoja muchísimo. No solamente por lo inconsulto, no solamente porque podemos no estar de acuerdo con el paradigma que plantea el modelo educativo que plantean las autoridades, pero es impresionante ese autoritarismo a ciegas. Se va a implantar y se va a implantar. ¿Y qué es lo que se va a implantar? No tenemos programa, no sabemos cómo se va a evaluar, lo que tenemos son directivas generales, y todavía se les está retirando el personal, entre comillas, que ellos tienen para empezar a implementar, y además los están amenazando, porque a los inspectores dijeron que era obligatorio estar ahí porque es parte de sus funciones. Te están metiendo en una transformación educativa que vos no sabés muy bien. Entonces, ¿hasta dónde está el asunto de si son realmente funciones de tu trabajo? Te mandaron ahí, no te preguntaron si querías ir o no. Bien. Sí, Lo yo de la había libertad notado de algo cátedra. raro incluso en el calendario, era que decía para el 2000 para docentes que en el 2023 tomen algo así como en los liceos donde se va a dar la transformación. Claro, porque están las elecciones de Pero ahora. yo digo, ¿cómo voy a saber ahora a finales de octubre, principio de noviembre, qué va a pasar el año que viene con la situación laboral? Porque realmente no fueron las elecciones todavía. Entonces digo, acá lo que llama la atención también es estos cursos de instrucción, ¿no? O sea, se piensa en una transformación educativa, se piensa en un cambio de paradigma, se piensa en cambios maravillosos, y sin embargo en cursos, algunos de ellos en vía Zoom, ¿ah? Se piensa hacer la formación a los inspectores para eso, o sea, en esos cursillos cortos taller, que aparte ya te digo, son de formación, o sea, de instrucción claramente. Sí, no hay una formación ahí. Era un Es aplicar una receta. Una persona hablando de un monólogo. Es un algoritmo, totalmente. Esto y el resultado tiene que ser esto, punto. Entonces eso realmente es preocupante. Incluso ayer en secundaria fue la asamblea técnico-docente, y bueno, cuando uno se enfrentaba a esos documentos, que tampoco habían llegado con tiempo suficiente para analizarlos, cosa que no es nuevo en la TV, nada nuevo, se empieza a encontrar incluso con barbaridades en las citas, por ejemplo, citando autores
en una dirección que el autor no decía eso. O sea, de hecho, Schiller, nosotros le mandamos un mail porque, digo, justamente se lo está citando y se toma de una obra cuando él no está diciendo eso, se lo parafrasea, no se lo cita textual. Como diciendo, no, miren que este autor que es reconocido nos apoya. No, justamente no. Y una de las cosas que ya lo ha dicho Silva todo el tiempo en la prensa, es que ha sido consultada. Bueno, no fue consulta esa reforma, no es consulta. Incluso esto que hace el cara a cara, que va por distintas localidades, él va a presentar su proyecto, él no va a recibir propuestas, va a contestar preguntas. O sea, esto él ya lo pone como una imposición, como un hecho, pero él no va a recoger dudas, inquietudes. Claro, debería ser un proceso reflexivo, ¿no? No es ni reflexivo ni consultivo, es una imposición. Y eso tiene que quedar claro. No es que digo, ay, mira qué bueno que Silva, cómo está yendo a consultar, cómo está yendo. No. O sea, él va a presentar la reforma y obviamente tiene que hacer también su cuota de política, claro. Y la plantea como que, bueno, estoy consultando, es abierta al diálogo. No es abierta al diálogo, porque lo que ya está presentando lo toma él como un hecho, ¿sí? Y no hay manera de que ahí permee otra cosa, ¿sí? Que provenga de las comunidades, que provenga, ni que hablar de los docentes. O sea, no hay posibilidad, o sea, ya está. Y él ya lo dijo, no hay vuelta atrás, no se va a dar vuelta atrás en esto, no hay marcha atrás. Una posición sumamente intransigente. Lo que sí hay una falta clara, la verdad, cuando le dicen que esto es que ha sido consultado. No fue consultado. Y que es verdad que hay consultado. Nosotros tenemos información que no significa que sea todo así, ¿no? Pero de algunos cursillistas que primero que la mayor parte de esos cursos son virtuales. Así que por lo tanto falta esa cosa de la presencialidad que tanto se discutió desde los comienzos de la pandemia, ¿no? Y que ahí ya arrancamos con los problemas de la falta de participación y de consulta, porque la mayor parte de los docentes siempre dijimos que la presencialidad era fundamental, que estábamos en la virtualidad cuando los liceos estaban cerrados, las escuelas estaban cerradas, las UTU estaban cerradas. Pero la información que nos llegan es que los cursillistas realizan los trabajos que les mandan y no obtienen devolución. Claro. Es decir, aparentemente no se sabe si alguien está evaluando, dijo. Un poco para estar en esta etapa sobre los inspectores que se retiraron y todo eso. Yo una pregunta que quiero hacerle, porque hoy sentí en un medio de prensa capitalino que se estaría evaluando no comenzar las clases lectivas para el año 2023. ¿Puede ser que eso sea cierto? Bueno, ¿Usted ya tiene una planificación? No tenemos una planificación, pero es una posibilidad. Nosotros no podemos afirmar que eso se va a dar. Porque no vamos a jugar con la opinión pública diciendo, ni vamos a amenazar, ni nada por el estilo. Pero es una posibilidad. ¿Esta reforma cuándo se estaría implementando? El 1 de marzo, que es cuando ya se ha decidido que las clases comiencen. El año lectivo comienza ahí. Bueno, el año lectivo comienza el 1 de febrero, en realidad. El 1 de marzo comenzaría el séptimo, octavo y noveno, todo de golpe. Así que comenzaría la reforma, entonces la reforma de la educación. Y no sabemos en qué condiciones. Arrancaría en el 2023. Sí, y no sabemos en qué condiciones. Hay un montón de interrogantes que no se han cubierto. Lo de los cursos es uno. Pero están las interrogantes de situaciones más concretas y más necesarias todavía, como es, por ejemplo, la provisión de cargos. Es decir, tenemos por delante la elección de cargos y de horas. ¿Y los grupos, como si los grupos van a ser? Y tenemos ese otro problema, la matriz de grupos. Es decir, por un lado, ¿qué docentes van a tomar qué grupos, de qué ciclos? Porque, por supuesto, en noviembre, diciembre, en febrero eligen los docentes de todo el ciclo, de todo el subsistema. Entiendo. Así que algunos elegirán el séptimo, octavo y noveno, y otros elegirán bachillerato y otros planes. Pero está lo otro, está la matriz de grupos. Ya nos están bajando información sobre algunas normas que no son nada nuevas para nosotros, pero que vienen dispuestas a hacerse cumplir, que por ejemplo que los grupos pueden tener hasta 35 alumnos, lo que significa que puede haber una reducción de grupos para el 2023.
Es decir, que conjuntamente con el problema de la transformación educativa, lo didáctico y lo técnico-pedagógico, tenemos el problema laboral. La transformación educativa ya está trayendo pérdida, ya está trayendo una proyección de pérdida de horas, que nosotros lo hablamos el miércoles pasado, para determinadas asignaturas, y algunas se convertirían en talleres optativos. Pero pueden haber pérdidas de horas para todas las asignaturas, aunque en la malla curricular no hayan tocado esa asignatura. Y La Valleja es uno de los departamentos más castigados en pérdida de horas desde hace 2 años. Nosotros perdimos de un saque de 8 a 9 grupos, un departamento que tiene pocos liceos, que ha bajado su población en general y que por lo tanto debe haber bajado la población estudiantil, donde ya nomás hoy por hoy ya tenemos proyectado, ya no tenemos los 2/3 del Fabini, porque el Fabini pasa a ser una institución estrictamente de bachillerato. Hay un primero menos en el Liceo 3. No sabemos qué grupos de bachillerato podemos perder, y no sabemos si en alguno de los liceos de ciclo básico no se pierde algún otro grupo. Eso de repente le corresponde a una unidad docente de determinada asignatura, y es como un efecto dominó, se va corriendo. Más el hecho de que no sabemos si nos van a obligar a elegir por 3 años a los profesores efectivos, lo que implicaría una violación al estatuto del funcionario docente. No sabemos justamente eso, la matriz de grupo. Hay un montón de cuestiones. Entonces, nada, el 1 de marzo capaz que empezamos con un caos a nivel administrativo. Capaz que ni los grupos ni los profesores han podido todavía elegir las horas correspondientes a... Sí, puede pasar eso. Puede pasar, ¿verdad? No voy a decir que va a pasar. Puede pasar. Las reglas no están sobre la mesa y no están claras. Entonces, no están claras. Y los padres, por ejemplo, de los y las adolescentes que vayan a entrar a séptimo, tienen un montón de preguntas. Porque más allá que dicen que se cambió nada más, la gran pregunta es ¿por qué tenían que cambiarlo? Bueno, tenían que cambiarlo porque hay toda una intencionalidad atrás de primarizar lo que ya hablamos, el ciclo básico y todo lo demás. Eso también pone un montón de interrogantes en las familias. Así que, por eso digo, nosotros no estamos diciendo, ni estamos advirtiendo, ni estamos amenazando, decimos que hay una posibilidad de que los comienzos de año sean muy complejos. Pueden ser por medidas sindicales a raíz de que nunca se nos escuchó, o pueden ser por el sistema mismo. No, porque justamente... Pueden ser por el sistema mismo. Seguro, hoy lo escuché en un medio de prensa de Montevideo y como que un poco me sorprendió, y bueno, para llevarle un poco de tranquilidad también a esos padres y a los chicos que están estudiando, que bueno, como todo es un tema gremial, es una lucha gremial que se está aplicando, y realmente una transformación de la educación. Las reglas no están claras, como ustedes bien lo han dicho, y bueno, yo creo que el año 2023 tuvo que haber sido un año de poder dialogar, conversar, y bueno, capaz que si se quería transformar en las posibilidades, pero bueno, también escuchar un poco a los gremios, porque es importante. Sí, pero fíjese lo paradójico, ¿no? Es decir, la gente se puede asustar porque existe la posibilidad de que el sindicato decida una determinada medida al 1 de marzo, pero parece que la gente no se asusta por el caos que el propio sistema oficial de educación está poniendo sobre la mesa. Quizás nosotros ni siquiera precisamos estar diciendo lo que podemos hacer, porque de repente las clases no van a poder comenzar porque la administración, la ANEP, no puede comenzar las clases. No está capacitada para poder ejecutar ese plan que es el gran... Pero ese es un miedo que lo tenemos todos. Es un miedo que lo tenemos todos. Y no solamente ahora no se pueden hacer las cosas. El ciclo lectivo está terminando también. Claro. Está terminando el ciclo lectivo, después vienen las vacaciones y ya prácticamente estamos en marzo. Me llamó poderosamente la atención, digamos, que se llame a los directores y a los inspectores para hablar de la reforma educativa, cuando todos sabemos que los sistemas educativos no son unidireccionales, sino que son interactivos, y que
digamos, esa verticalidad en la exposición, como contaron los directores y los inspectores, que no se les dejó hablar, solamente recibían intrusiones y nada más. Digo, como que rompe el propio concepto de formación educativa, porque digo... Yo creo que es un llamado de atención a la formación docente en general, porque en realidad, a ver, nosotros luchamos por un docente autónomo y porque en base a eso es el estudiante. Si queremos un estudiante autónomo que tenga que tenga autocrítica, que sepa dónde está parado y todo lo demás, tenés que tener un docente autónomo. No van a salir estudiantes autónomos de docentes obedientes y sumisos, sí, claro, simplemente. Lo que significa de tener autonomía, es decir, no significa que uno va a violar todas las normas, al contrario. Pero en cierta forma la sociedad tiene la idea de que el docente es eso mismo, que está para obedecer. Yo creo que acá todo esto que está pasando está cambiando la cabeza de muchos docentes, de que se dan cuenta realmente que el ser docente implica tener un papel político en el aula. Eso, yo no estoy hablando de político partidario, no, por supuesto. Es el hecho de que, es decir, usted es inspector, es director, es profesor, usted va a hacer lo que yo le mando. Momentito. Claro. Vamos pues poniendo algunos puntos sobre instrucción de orden cerrado, ¿no? Si vos sos profesional, hay un montón de cosas que no le debe haber pasado a esos inspectores. Claro. Estoy segura que de esos 80 o de esos 30 deben haber más de la mitad que en su vida deben haber pensado desobedecer a un directivo de la educación pública. Pero hay cosas que le rompieron los ojos, son muy difíciles de digerir. Exactamente. Sí, Macedo, vamos a ir a la pausa. Pero... No, principalmente llevar tranquilidad a los hogares, a las familias que están viendo, y bueno, también la problemática. Yo creo que siempre en la vida hay que escuchar mucho, poder dialogar, que es un buen arte, y el poder negociar también. Y en la educación, como todas las cosas, yo creo que la política que está llevando en este momento el directivo principal, para mí está totalmente equivocada, porque me parece que pudiendo hacer una transformación en la educación con diálogo y principalmente teniendo también un poco de escuchando a los gremios, porque uno también es gremialista, ha trabajado por los gremios que le corresponden en su momento, tanto la Caja Notarial, la Asociación de Escribanos, y bueno, somos gremialistas de alma, y yo creo que siempre es importante que el Estado escuche también a una parte importante de la ciudadanía y más a los educandos. Ese es el pensamiento mío, y bueno, ojalá que se abran ámbitos de negociaciones y ámbitos de diálogo. Vamos a tratar de hablar con Robert Silva también, vamos a tratar de tener la palabra de él, y bueno, y se lo vamos a decir, porque no se abre ese ámbito de negociación, de diálogo, porque me parece que si ambas partes todos tienen para aportar, eso es lo fundamental. Claro, o sea, terminar con aquello que pasó en la dictadura, la educación unidireccional, exacto, digamos, instructiva, y que no permitía la interacción, digamos, porque cuando uno enseña también puede aprender desde que está aprendiendo. Y escuchar. Porque si vos interactuás con el otro ser social... Hace recordar ese tecnicismo, claro, ese tecnicismo bien pequeño, de la época de los 70. Ahí está. Es así porque lo digo yo, más o menos. Hacemos la pausa y seguimos con los profesores de enseñanza secundaria que están por acá, hablando de esto, del proceso educativo. Esta reforma nos va a llevar a tener mejores personas, más socializadas, más informadas, como debería tener nuestra sociedad, para mejorarla. De eso hablamos enseguida. Desde que tus padres te soñaron, fuiste creciendo, estudiabas y conseguías tu primer trabajo, en la ciudad o en el campo, cuidamos de ti y toda tu familia con la más amplia cobertura en salud del departamento. Informate sobre planes y beneficios para niños, adolescentes y adultos en afiliaciones al teléfono 444-25195, interno 178, o por WhatsApp al 099
001-122. Camdel, primero tu salud. Con la compra de un multifocal blanco Transition con antirreflejo de Varilux, te obsequiamos otro de sol. No te pierdas los descuentos de entre 35 y 40% en lentes de sol seleccionados. Y ven a conocer ya la nueva generación de audífonos Rexton alemanes. Aceptamos convenios con Adeon, Círculo Policial, Cooperativa Bancaria, Sindicato FNC Minas, Sindicato COES, Sindicato Empleados El Dorado y Chasfose. Aceptamos órdenes de Dice y préstamos del BPS. Interóptica, tus ojos merecen una óptica de confianza. Acción de la Ruta y Baterías Moura se unen para vos. Con la compra de combustible canjeas un cupón y con la compra de una batería Moura canjeas 5 cupones. Cada cupón es una chance para ganar extraordinarios premios. Aire acondicionado, TV Smart, cambios de aceite y filtro, órdenes de compra, vales por combustibles, lavado y encerado. Además, seguimos con nuestros excelentes servicios, cambio de aceite y filtro, lavados, servicios de shop con las mejores cervezas artesanales. Abierto las 24 horas. Acción de la Ruta, siempre pensando en vos. Ahora, en su nuevo local de Avenida Varela 952, Gomería GM nos espera con una línea completa de neumáticos para bicicletas, motos, autos, camionetas, camiones, maquinaria agrícola y vial en todas las marcas y en exclusivo neumáticos Boto, Tornel y Dunlop. Además de baterías Ruta y Duracell, todos los productos de excelente relación entre calidad, costo y duración. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito. Atención de lunes a sábados de 8 a 21 horas. Teléfono 442-3911. Celular 099-565-138. Facebook GM Gomería. Gente con vocación de servicio pensando en su seguridad. Clínica Veterinaria Sarandí. Atención de grandes y pequeños animales. Urgencias las 24 horas. Operadores de trazabilidad. Esquilas, baños, vacunas. Análisis, cirugía, farmacia, pet shop y alimentos balanceados. Delivery sin costo. Saque aquí la patente a su perro. Clínica Veterinaria Sarandí. Con la atención del doctor Ricardo Rodríguez Prieto. Washington Beltrán 752. Teléfono 443-1979 y 099-840-731. Ingeniero agrónomo Javier Fernández Treyes, Negocios Rurales. Rígido Silveira, 804. Teléfono 442-4250, 442-1553. Señor productor, disponemos permanentemente de ofertas de ganado de reposición en el campo, compra y venda con la tranquilidad de la realización de cada lote y la menor comisión de plaza. Ingeniero agrónomo Javier Fernández Treyes, sinónimo de buenos negocios rurales. Lígido Silveira, 804. Marmolería Verdún, Arostegui 1071. Artesanos en mármoles y granitos, especialistas en muebles para alajar tu baño, tu cocina, bachas, mesadas, etc. Todos los recubrimientos en mármoles y granito, como alguna vez lo soñaste. Marmolería Verdún te espera en Arostegui 1071 o podés solicitar nuestro asesoramiento y servicio al cliente en los teléfonos 442-6364, 099-845-200. Supermercado Carnicería Estación, Avenida Ugolini, a metros de Grauer. Te esperamos con panadería, carnicería, todos los fiambres, lácteos, productos de limpieza y tocador, frutas y verduras, comestibles en general. Lo que necesites y durante todo el día está en Supermercado y Carnicería Estación. Horario continuo, Ugolini, a metros de Grauer, en Barrio Estación. Me olvidaba, con los mejores precios de la ciudad de Minas. Te reitero, Avenida Ugolini, a metros de Grauer, Supermercado y Carnicería Estación. Bien, vamos a continuar, un poco la pregunta que nos hacíamos, ¿no? ¿Qué se espera de esta reforma? Si bien han recibido poca información,
no se han escuchado las asambleas técnico-docentes, bueno, pero digo, para los padres, para la gente que está mirando el programa, dice, bueno, esta reforma va a mejorar la educación de mi hijo. Para aquel padre que está preocupado que el hijo pueda desertar de la educación, esta reforma me va a permitir, digamos, que, bueno, mi hijo continúe en la educación y no deserte de ella. Algunas de las preguntas que se hace la gente. Bueno, sí, hay va a formar ciudadanos. varias connotaciones. Primero que nada, los estudiantes, ya tenemos varias muestras, porque como esto no es una transformación educativa novedosa, ya lo hemos dicho, es una continuidad de medidas que se vienen aplicando desde los años 90, los profesores, los maestros técnicos, ya tenemos una idea de cómo pueden salir los gurises, porque ya lo tenemos. Y esto va a profundizar. Problemas va a haber problemas de conocimiento, va a haber problemas de formación, porque en realidad lo que han buscado todo este tipo de políticas educativas desde los años 90 a esta parte es la certificación rápida. Eso puede contentar a las familias en un primer momento. Muchos de nosotros decimos que en épocas de crisis esa idea de la educación a la carta, ¿no? Es decir, y el hecho de cortar camino, no hacer 3 años o con 3 años yo ya tengo un certificado, por ejemplo, de ciclo básico completo, con 4 años o 5 años en la UTU tengo un certificado de educación media profesional más o menos completa, yo salgo al mercado de trabajo. Para la corta, a algunas familias esto les puede servir. El problema es que esas certificaciones no garantizan detrás una formación adecuada. Entonces, eso en el mercado de trabajo también se paga. Es decir, estamos de lleno en un mundo que está continuamente transformándose, porque eso nos dice, hay que educar para un mundo que se está transformando. Exactamente, esa es la paradoja. Para un mundo que para educar para un mundo que continuamente se está transformando en tecnología, en estilos de vida, en paradigmas, hasta filosóficos, no podemos largar a la calle a los gurises apenas con un barniz de algunas cosas. Nosotros ya tenemos esas muestras. Desde los años 90 los resultados están viniéndose abajo porque es lo que nos dicen, pero los resultados son malos. Claro que son malos. Si la certificación y la flexibilidad y todo eso ya se nos está imponiendo a los docentes y se está aplicando en los gurises. Y ahí es donde tenemos, como hablábamos el miércoles pasado, los problemas de lectoescritura, de egresados de los bachilleratos que saben menos de lo que sabían los egresados, no sé, de ciclo básico hace 10 años atrás. Ya tenemos problemas en profesionales. Por ejemplo, la universidad se queja de los que egresan, tienen un montón de falencias, ¿tá? Bueno, entonces nosotros ya sabemos que eso ya está pasando y eso se va a profundizar, porque en realidad la bandera de la transformación educativa es la flexibilidad, encubriendo con los carteles de la inclusión, de todas esas cuestiones que suenan muy lindas y que bueno, que nadie puede decir que no. Claro, pero que no puede decir que no, pero ahí hay cosas. Hay muchas trampas a atender, ¿no? Claro. O sea, que tiene que ver con la atención a la diversidad. Yo lo que veo en esto es que esto es una gran estafa, como está presentado. Una gran estafa. Primero, yo me pregunto, ¿qué va a pasar con aquellos estudiantes que realmente tienen dificultades, problemas cognitivos, dificultades, llámense distintos tipos de trastornos, ya sea desde el espectro autista, trastornos del espectro del lenguaje, problemas de aprendizaje, etcétera? ¿Cómo se los va a acompañar a esos estudiantes cuando por un lado se nos está diciendo que se va a aumentar la carga de estudiantes por grupo? Porque está claro que van a ser 35. Con menos de 35 no se van a dividir grupos. Y se van a evaluar el noveno. Entonces, ¿qué es esto? En que definitiva, va a ser una guardería. Va a ser, es eso, y es bien la predicción de Foucault, ¿no? O sea, las instituciones no cumplen el rol para las que fueron creadas. Entonces, y esto para mí es peligroso.
es peligroso porque se vende, se hace un marketing de esto como que es la panacea en la educación, un cambio de paradigma nunca se hace de un verticalazo, ¿ah? Y desde las autoridades solamente, sin posibilidades de diálogo con los docentes y sin posibilidad de diálogo con la familia. Diálogo, porque lo que hace Silva es presentar su proyecto de educación, pero él no es permeable a ninguna propuesta ni ninguna inquietud. Él ya lo ha marcado como un verticalazo eso por un lado. Después, ¿qué pasa con los aprendizajes? Ese es un gran problema. O sea, no sabemos todavía qué es lo que se pretende enseñar, porque no están los programas tampoco. ¿Ah? ¿Qué pasa con la calidad de la educación que le estamos dando a nuestros hijos? ¿Sí? Y yo lo decía la semana pasada, y es un hecho de que realmente va a haber una educación para ricos y va a haber una educación para pobres. ¿Ah? ¿Y eso por qué? Porque ¿qué pasa acá? Vamos a suponer que dicen, no, pero acá a los privados se les obliga también a seguir la reforma. Pero los privados tienen otras cinturas, tienen otro apoyo de la familia, tienen otras posibilidades. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, en la educación pública? El estudiante va a tener que optar. Miren ustedes, en ciclo básico, ¿no? Séptimo, octavo y noveno, ¿no? El estudiante va a tener que optar entre hacer talleres de arte o de ciencia, ¿no? Porque esas asignaturas se convierten en talleres optativos. Cuando tenemos en el bachillerato estudiantes que pasan a veces por todos los bachilleratos porque no saben cuál van a hacer, porque la opción, el elegir ya les cuesta. Eso que se le hace pesado a un estudiante de hoy, de 17 años, más o menos, entre 15, 16 y 17 años, se lo vamos a trasladar a un chiquilín de 12 años, 11, 12 años, ¿ah? Que elija, bueno, vos querés hacer ciencia o querés hacer arte. Otro problema, el locativo. Porque si empiezan a dar opciones, tienen que haber salones y tienen que haber espacios para que se den esos talleres, pues no son asignaturas. No contamos con esos espacios. Los liceos, la gran mayoría de los liceos públicos no cuentan con espacios. Es más, dan clases en los laboratorios, dan clases en distintos espacios para los que no fueron pensados como salones de clase. Y ahora yo pregunto, cuando se le pregunta esto a las autoridades, no hay respuesta. ¿Se pensó cómo se va a hacer esto? Yo creo que realmente, aparte, acá hay que detenerse un poco, ¿no? O sea, en un mundo donde básicamente el conocimiento tecnocientífico está a la vanguardia, pasás al segundo plano la enseñanza de las ciencias y lo pones como un taller optativo. ¿Eso qué implica? Que bueno, que va, porque en general los talleres no llevan calificaciones, entonces, bueno, haga o no haga, igual esto no me va a afectar. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo vamos a acercar al estudiante de la ciencia si lo estamos privando de su enseñanza? El arte, o sea, ¿qué concepción de arte hay atrás donde las asignaturas relacionadas al arte vienen perdiendo ahora ya hace un tiempo y vienen de alguna manera desprestigiando su carga, sus contenidos, y entonces se reducen a talleres o ese tipo de espacios? Yo me pregunto realmente qué es lo que va a hacer, qué va a pasar con la expresión, o sea, qué concepción de arte hay acá, qué concepción de ciencia hay acá. Yo a veces me pregunto si el arte es esa cuestión que a veces dicen los adolescentes, me quiero expresar. No, pero para expresarse hay normas, hay pautas, hay conocimiento histórico. No es que me quiero expresar y hago como se me da la gana. Entonces, capaz que es esa la concepción de arte que tiene justamente las autoridades hoy del Consejo, pero bueno, realmente yo lo que veo es algo peligroso. Lo que sí, yo lo que invito es un poco la reflexión también en las familias, o sea, de que se pongan a pensar en eso. Vos la semana pasada pues, planteabas de que el 70 y algo % de las personas no saben de qué va la reforma. O sea, a ver, damas y caballeros, se va la formación de nuestros hijos en esto. Es fundamental 75% de la gente ese concepto que Sergio está manejando de educación para rico y educación para pobre. Nosotros hace bastante tiempo que también lo venimos manejando desde principios de este siglo, porque ya digo, hay una línea hace 30 años que estamos jugando ahí como en un círculo vicioso con los mismos conceptos y distintas estructuras. Hoy, por ejemplo, la coordinadora de sindicatos de la enseñanza citó a un paro de 24 horas. Uno de los sindicatos que hizo paro fue el sindicato de los institutos privados. Nosotros tenemos una ANEP donde las autoridades políticas
sus principales credenciales vienen de la educación privada, pero no de cualquier educación privada, vienen de la educación privada de élite, porque en la educación privada también hay colegios del tercer mundo, digamos así. Por ejemplo, el colegio del que fue el presidente, el British School, ¿ustedes creen que va a tomar la reforma? La va a tomar en un pedacito de su tiempo, porque la ANEP, por ser un colegio habilitado, está obligado. El resto del tiempo, que son colegios doble horario, van a poner la currícula que se les cante. Y en esa currícula va a ir inglés, francés, tecnología, y puede ir chino, mandarín y violín, porque ellos saben que eso es lo que así hay que educar a las élites. Mientras que la educación pública y los colegios privados de la clase media baja, ¿no?, van a hacer lo que pueden con las competencias. Entonces, ahí lo que nosotros entendemos que es un golpe de muerte a la educación pública y a la educación que se supone que es para los sectores trabajadores. Yo voy un poquito más allá. ¿Cómo estábamos con el tema de la educación? ¿Estamos bien posicionados? ¿Estábamos más o menos? ¿Se necesitaba una verdadera reforma de la educación? ¿O era mejorar un poco más de lo que había hasta este momento? ¿Y qué evaluación pueden hacer ustedes de la educación? Porque son parte también de toda esta reforma, ¿verdad? ¿Podemos discutir? Sí, podemos discutir, y lo estamos discutiendo. Y como ustedes mismos reconocen, es un asunto complejo. Y nosotros que estamos en el negocio, entre comillas, tenemos diferentes opiniones, justamente. ¿No? Todos queremos la mejor educación, pero tenemos diferentes opiniones. Pero estamos tan mal para... En estos momentos sí. Capaz que no estábamos tan mal, pero ahora sí. No, digo claro, para hacer una evaluación, sí. ¿Cómo estamos parados en la educación en el país? Le doy un detallecito. En el caso mío, que soy bastante mayor que el profesor, que mi compañero, tanto en edad como en años en la educación pública. Yo fui de la primera generación de profesores de las primeras ATD. Es decir, después de la dictadura, las asambleas técnico-docentes antes de la dictadura tenían una carrera por el artículo 40 de la ley anterior de la dictadura. Nosotros, mi generación, a partir del 91, empezamos otra vez las ATD por la ley de educación en aquel momento, que creo que era la ley Sanguinetti. Era la ley Sanguinetti, ahí está. Yo me acuerdo las primeras y los primeros informes de las comisiones de la ATD, comisiones de ciclo básico, de bachillerato. El clamor de los profesores era subir las exigencias. ¿Se acuerdan que yo el miércoles pasado dije que yo personalmente creía que aquí sobre todo era un problema, el problema de la flexibilidad a mí me chocaba muchísimo? Subir las exigencias. Yo tengo que buscar, tengo en casa los libros de ATD de aquellos tiempos. El profesorado pedía en pleno subir las exigencias. ¿Por qué? Porque la dictadura había degradado, había sacado del espacio a profesores, a libros, había bajado exigencias, porque todo era sospechoso, todo tenía que pasar por un tamiz, y la gente que evaluaba no sabía nada de educación, porque todo estaba intervenido. Se escapó la universidad por una de esas, pero estaba súper vigilada por los 40 costados. Y después resulta que empezamos con el cuento de que todo traumaba salir de la escuela y arrancar para la educación media. Traumaba, es decir, nos daban cursos de psicólogos, psicopedagogos, lo que sea, y decían, ustedes imagínense lo que es para un chico de historia que lo pongan a estudiar, yo que sé, Grecia antigua, y que le estén preguntando qué pasaba a su vez en Italia. Si en biología, imagínense lo que... Entonces uno llegaba a la conclusión de que no le podíamos enseñar nada a los gurises de educación media, porque todo era traumático. Es decir, apareció una especie de moda de que a los adolescentes y a los niños y niñas había que empezar a darles menos contenido, menos exigencias, porque, no sé, entonces ahí ya arrancamos. 30 años con todo eso. Claro, ahora tenemos gurises que apenas si saben leer y escribir, en un quinto y en un sexto de bachillerato,
que les da un miedo espantoso, y ahí vienen los ataques de pánico y los desmayos y los dolores de panza y yo qué sé, cuando tienen un escrito y cuando tienen una prueba semestral. Dios me libre si llegan a quedar a un examen, les dan 3 ataques seguidos a la familia con ellos. Por eso es que tenemos tantos problemas donde de repente en las instituciones liceales. Entonces tenemos toda una sumativa de problemas que se han venido dando desde hace 30 años. Y vuelvo a decir... Pero hoy en día, la evaluación que usted hace, ¿qué evaluación pueden de la parte educativa? ¿Cómo estábamos nosotros posicionados hoy en día, de acuerdo a la evolución que usted realizó? ¿A usted le parece que era necesario una reforma, capaz que no tan drástica como esta, pero era necesario... no sé, ¿qué evaluación hacen ustedes como parte educante? Yo creo que hay necesidad. Sí. Hay una necesidad, claro. Porque es importante también la opinión de ustedes desde el punto de vista de una evaluación hasta este momento, ¿verdad? Porque si llega a una reforma de parte de un sector, bueno, ver también ustedes que son parte importantísima. Acá, mire, tenemos varias causas, porque tenemos la situación económica del país, y en eso la situación internacional. Ana, que tiene que ver con el tema del presupuesto, ¿no? Sí. Porque también tenemos economistas que se han metido a hablar de educación, ¿ah? Y que obviamente lo ven todo como oferta, demanda y como resultado, donde justamente, bueno, la enseñanza es elástica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que realmente, si ustedes, yo no tengo ahora, no me acuerdo de los datos de memoria, pero si ustedes ven en décadas cómo ha crecido la matrícula de la educación secundaria año a año, ¿ah? Y cómo ese crecimiento de la matrícula no está acompañado en un crecimiento por los recursos. No hay recursos. Entonces los economistas lo que dicen que justamente la base de apoyo de las políticas, dicen, bueno, pero es elástico, o sea, donde ese famoso dicho que decían en casa, donde comen 2, comen 3, bueno, está. Entonces, bueno, donde se les enseña a 20, se les puede enseñar a 60. ¿Ah? Y así nos fuimos de alguna manera acostumbrando a eso. Y justamente el modelo que se copia, esto, porque yo vuelvo a insistir, este modelo de transformación que hasta está gracioso, no es nuevo. Y viene justamente de países que destinan muchas veces el 6%, el 7%, el 15% de su Producto Bruto Interno a la educación. Entonces, no es el caso de Uruguay. Eso para empezar. Entonces, que se piense en una reforma de esas magnitudes como se publicita, porque en realidad se está publicitando esa reforma, pero que está carente de contenido. ¿Y por qué digo carente de contenido? Porque viene a ofrecer un paradigma, que yo vuelvo a insistir, los paradigmas en educación es algo que es consensuado, es algo que es conversado, surge justamente del lenguaje, y de ahí justamente se va constituyendo como paradigma. Acá no hay ese tal lenguaje, esa tal conversación, ese tal acuerdo. No, esto es un verticalazo. Punto. Entonces, esto no se le puede llamar transformación, no se le puede llamar cambio de paradigma. Ahora, justamente que podemos tener acuerdo y que esto tiene que ser ampliamente consensuado, de que tiene que haber una reforma, sí. Ahora, no puede ser que eso sea esta reforma, porque lo que busca básicamente es mejorar resultados. Sí. Por ejemplo, muy asociados a las pruebas PISA. Yo le voy a agregar, porque todo dirigente político de la época de José Mujica que dijo educación, sí, no pasó nada. Después pasamos a Tabaré Vázquez, que traía dos, que yo no me acuerdo el nombre ahora, dos integrantes, creo que era el Consejo Directivo Central de ANEP, que renunciaron al mes o a los 2 meses. Filgueira y sí, pero mire pero mire las contradicciones. Filgueira y Mier son integrantes de la organización Edu21, del que son también integrantes, por ejemplo, el ministro de Educación y Cultura actual. Y creo que la directora de Planeamiento, Aristimuño. Sobre Aristimuño no estoy segura. Da Silveira, tal cual. Y ellos manejaron ya las directivas que rigen para esta. Por ejemplo, a nivel de la gobernanza de la educación, Filgueira defendió en todos lados que el Ministerio de Educación y Cultura era el que tenía que bajar las directivas, que es en realidad lo que más o menos está pasando ahora.
que justamente los colectivos docentes siempre rechazamos eso, porque nosotros siempre hemos pedido la autonomía histórica que tienen los subsistemas, porque el Ministerio de Educación y Cultura, si tiene injerencia en las políticas educativas, significa que cada vez que cambiamos de gobierno vamos a tener este tipo de transformaciones educativas. A eso iba yo, Sí. que ha pasado todos los gobiernos y todos los gobiernos han prometido en cierta forma, capaz que en el discurso y un poco... sí, Prometen un poco en no, el discurso. pero no después en la práctica de esa autonomía que creo que es fundamental, porque tiene que ser una política de Estado la Sí, educación, pasa no que una pero política de gobierno. hay Y un es algo más problema, cruel todavía. hay un problema. Con el discurso, Mujica decía educación, educación, educación. Y después te largaba aquello de que, por ejemplo, los sindicatos hay que hacerlos M. Sí. Aunque mi profesora de idioma español me decía que las palabras son para usarlas. Pero Sí, no, a claro. la opinión pública Se no puede- sé si se cómo puede- queda. se pueden decir, Ta, ta. se pueden decir. Mala Tabaré, palabra es hambre, ese tipo sí, de cosas. ahí está. Acá los Hay que conceptos la hacer gente lo M. sabe bien. Tabaré Vázquez dijo que había que cambiar el ADN de los docentes y prometió un 100% de promoción. A ver, son aseveraciones, unas son aseveraciones ofensivas y las otras son aseveraciones irresponsables. Ahora, el presidente, el expresidente de la República dijo eso, pero nosotros tenemos inspectores, esos mandos medios que algunos capaz que son los que están renunciando ahora, son de primaria. A los cursos. Me voy a los de secundaria, que directamente te largan después de una sala docente. Espero que haya un 100% de promoción a fin de año. ¿Y quién te dice que todos mis alumnos son para promover? ¿Por qué me estás diciendo eso? Porque en realidad lo que estás pidiendo es que yo le suba la nota. ¿No? Entonces, educación, educación, educación. Educación, 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 sin recursos, sin hacer verdadero estudio de por qué pasa lo que pasa, sin saber cómo llegan los gurises a los liceos, a las escuelas y a las UTU, de qué percentiles socioeconómicos vienen y en qué condiciones están, qué atención reciben de las familias, porque aquí el asunto es las autoridades por un lado, la clase política por el otro y los docentes. ¿Y qué pasa con la familia? Nosotros tenemos un montón de gurises que son huérfanos de padres vivos. Hay niños que no comen, que los padres no saben si vienen al liceo, si no vienen al liceo, se desayunan cuando vienen, se desayunan en el sentido de conocer cuando vienen el boletín y ven las 30 y pico de inasistencias que tienen, porque aparentemente el niño o la niña sale de la casa, pero no llega al liceo, pero la familia no sabía nada de eso. Y se enojan con el liceo o con la UTU o con la escuela porque no se les informó. Pero los padres son ellos. Los abuelos o los tíos, lo que sea, son ellos. Entonces, acá tenemos un problema social muy importante y ahí sí ha habido una degradación, acompañado por ahora la pandemia, la crisis del 2002, la salida de la dictadura, ¿no? Vayámonos a los 30 y pico de años que nos separan, porque la dictadura dejó huellas y dejó heridas que no han cerrado todavía, y porque es así. Entonces, todo eso, no basta con decir voy a hacer una transformación educativa y saben una cosa, los docentes son los culpables de que una cantidad de deserciones y de rezago que tenemos en la educación. No podemos hacer las cosas así. La educación es demasiado compleja. Claro, y ahí tiene que ver, yo ahora decía que esto es cruel, porque esto de educación, ¿no? Y todo, la educación tiene que ser responsable en realidad la educación está sobrecargada de cosas que justamente conviene cargárselas a la educación para no justamente generar otras políticas, ¿sí? O sea, el problema del hambre en los niños no es un problema de la educación, ¿ah? Es un problema social que justamente los políticos se tienen que hacer cargo, ¿ah? El problema de la delincuencia no es de la educación formal, ¿ah? El problema de la inseguridad, el problema del no ascenso social, el problema de la falta de trabajo, esos no son problemas, más allá de que, bueno, con educación, bueno, no, primero que no es así, porque eso es fácil decir que todo va a la educación, entonces yo no genero políticas públicas. Que los niños no coman resultó ser ahora un problema en la educación, que dicen, porque justamente en ese discurso manipulador de decir, bueno, los maestros pararon y bueno, dejaron niños sin comer. No, perdón, hay que preguntarse por qué esos niños no están comiendo, ¿sí? Y la razón no es porque un día las maestras hicieron paro reclamando justamente lo que tienen derecho.
Entonces, lo que ha pasado a lo largo de este siglo es que se le pide a la educación cosas que no le corresponden a la educación, ¿sí? Y que corresponde a políticas públicas. Y cuando justamente estamos en campaña política, sí, bárbaro, lo hacemos. Pero después, claro, yo no quiero ser el malo, ¿tá? Bueno, es el sistema educativo. Entonces, ¿qué hago? Intervengo el sistema educativo. Porque esto que está pasando es una intervención. Es una intervención, exactamente. ¿Ah? Entonces digo, ay, bueno, está. Entonces, bueno, ¿cómo hago? Vamos a hacer de cuenta que vamos a jugar al gato pardo, ¿tá? Vos vas al liceo, no faltás y vas a pasar de año. Es hacer de cuenta que vos, entonces, ¿a qué vamos a? ¿Esto va a ser una estafa? Yo hago de cuenta que te enseño, vos haces de cuenta que aprendés. En realidad, entonces, en realidad a veces ni siquiera es necesario que asista al liceo, es decir, porque los reglamentos sobre inasistencia se han flexibilizado muchísimos. Y se ha roto ese tejido social. A ver, que hayan estudiantes con 70 falta. A ver, perdón, es obligatoria la educación. Entonces, o sea, ¿dónde está ese joven? ¿El liceo lo tiene que ir a buscar? ¿O son los padres que los tienen que traer? ¿Ah? O los referentes. ¿Qué pasa cuando no hay padre? ¿Quién se está haciendo cargo de ese niño? ¿Ah? O sea, acá hay una cuestión de desamparo también, pero que eso no se lo podemos poner a la educación. Pero me quedo con una expresión que ustedes dos manifestaron, la autonomía. Sí. Que la educación no puede ser un tema del gobierno político de turno, sino que tiene que ser una política de Estado, y la autonomía es fundamental porque si no está sesgada en cierta forma. Autonomía, otra aclaración de momento. ¿Verdad? Sí, Rodríguez, otra aclaración. Sí. Autonomía del subsistema, no autonomía de los centros. Porque eso es algo que también en las últimas décadas se está hablando mucho de que cada institución debería regirse bajo determinadas condiciones, que a la prueba está que en esa transformación educativa ya se dan determinadas líneas para que los directores, los cuerpos directivos de cada institución pueda elegir a sus propios directores bajo distintas, a sus propios docentes bajo distintas estrategias. Autonomía de su sistema, no autonomía de los centros. La autonomía de los centros también es una falacia. A la prueba está, con esta demostración de autoritarismo, ¿los centros realmente van a ser autónomos? No lo van a hacer. Ya se nota. Las nuevas experiencias, como por ejemplo los centros María Espínola y los centros Luis Albisi, donde hay de los tres subsistemas, hay escuelas Luis Albisi, hay escuelas María Espínola, todo eso, continuamente están llegando fiscalizadores, facilitadores, coordinadores, así que ahí ya tenemos una muestra de que no hay autonomía local. Los directores van a cambiar una cerradura, tienen que estar pidiendo permiso a los inspectores regionales o a quien corresponda. Lo que nosotros hablamos de autonomía del subsistema respecto a lo que es, por ejemplo, el poder político, en este caso el Ministerio de Educación y Cultura, e incluso el CODICEN, que el CODICEN es un invento posterior a la dictadura. Porque, claro, es posterior a la dictadura. ¿Para qué? Porque ya se empezó a centralizar después de la dictadura. Bien. Justamente. Y ahí... El problema es mucho más complejo. Sí. Pero está bueno el debate. Por lo menos lo pusimos arriba de la mesa, digamos, para que el público pueda entender algo de lo que está pasando. Con los vínculos de confianza también. Claro. O sea, la autonomía yo creo que generaría eso también. Claro. Porque acá hay algo que está quebrado, ¿ah? Y es el vínculo de confianza. Yo no. Hoy Robert Silva me dice que va a pasar, yo no le creo, pero no le creo porque por todas estas demostraciones de autoritarismo. Claro. Bien. Entonces, que va a ser por el bien y que nadie va a perder horas. No le creo que nadie va a perder horas. O sea, me gustaría esta charla tenerla el año que viene. Cuando uno quería explicar algo, decía, es por tu bien. ¿Sí? Mañana, ahora no te gusta, pero después me lo vas a agradecer. Después me lo vas a agradecer. Después me lo vas a agradecer. Nos quedábamos con él, imagínate, lo recordamos todavía ahora. Cuando nos daban el liñazo de instrucción militar. Bueno, les agradezco la presencia esta noche. Ojalá muchas gracias. Todo sirva para que la gente entienda un poco más, como siempre decimos. Y espero que que el agua la sangre no llegue. No, es fundamental porque la gente a veces ve que hay paros que se hacen, que los chiquillos no van a la escuela o al liceo, y al menos saber cuáles son las razones por el cual los profesores y los maestros están haciendo un paro, en cierta forma, en qué se rige y cuál es el debate principal.
de todos estos temas, ¿verdad? Bien, bueno, Ana Caballero, muchísimas estamos gracias, agradeciendo como la siempre. presencia de acá y la de Sergio Sena también. Esperemos que podamos seguir dialogando en una sociedad más fraterna, ¿no? Sí, bueno, una sociedad más justa, claro, ¿no? De esta comunicación que hacemos los miércoles. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que siempre nos dan Bueno, espacio que para pasa bien. expresarnos. Marcelo, presentá la nota que sigue del Ombudsman y nos vamos a... Sí, estuvimos a despedir, suavecito. en el Club Minas con las cámaras de Julio González. Estuvimos haciendo una nota a un profesor que él viene a hablar un poco lo que es el fútbol femenino de las chicas menores, ¿verdad? En Maldonado, que se armó una liga y que realmente viene creciendo. Todos vemos que hoy en día hasta mundial de fútbol femenino ha habido, hay ligas, en Montevideo también hay una o dos jugadoras que ya hoy en día son profesionales, y bueno, una nueva adaptación del deporte, lo que es el fútbol femenino. Bueno, vamos a ver una nota muy importante con respecto a ese tema. Bien. Bueno. Supermercado y Carnicería Estación, Avenida Ugolini, a metros de Grauer. Te esperamos con panadería, carnicería, todos los fiambres, lácteos, productos de limpieza y tocador, frutas y verduras, comestibles en general. Lo que necesites durante todo el día está en Supermercado y Carnicería Estación. Horario continuo, Ugolini, a metros de Grauer, en Barrio Estación. Me olvidaba, con los mejores precios de la ciudad de Minas. Te reitero, Avenida Ugolini, a metros de Grauer, Supermercado y Carnicería Estación. Todo comenzó aquí, donde empezaron a estampar las estrellas de los mundiales. En el 30 teníamos 3 pegadas en el pecho y fue cuando en el 50 pegamos la 4ª. Logramos callar a millones de brasileños. ¡Y la pelota escapó al Contralor de Barbosa! Fue Obdul. Estamos en el Club Minas, estamos con Rubén Acosta, que vino a hacer una charla principalmente sobre el tema fútbol femenino y de chicos, ¿verdad, Rubén? Sí, exactamente, para el fútbol infantil, principalmente para las chicas, hasta la categoría de 13 años, que se está tratando de difundir en casi todo, y puesto que en nuestro departamento contamos con una liga de fútbol infantil, no solo la masculina, la mixta que es, sino que también para chiquilina. Contamos con unos 10 clubes más o menos, ¿no? Ha crecido mucho lo que es el tema del fútbol femenino, infantil, mayor, y vemos grandes ligas que hoy en día hasta campeonatos, hasta mundiales se están jugando. Viene en crecimiento. Esto ha pasado prácticamente en en corto tiempo, ¿verdad? Sí, exactamente. Y nosotros pensamos que va a crecer cada vez más, porque justamente el mundo femenino está interesado también en participar en un deporte como este tan popular, y más en el cono sur. El fútbol es popular. Sí, es bien popular. Y además los intercambios que hay, no hay diferencia de clases en el fútbol, porque todos más o menos atrás de una pelota corrimos todos alguna vez. Había en cierta forma, un contexto, un concepto, que el fútbol solamente era masculino y solamente lo podían aplicarlo los varones. Ahora como que a nivel de la sociedad está cambiando ese concepto. Bueno, eso se ha visto de que justamente es que tiene que cambiar, porque la diferencia entre una dama y un varón existen, físicamente o lo que fuera, pero los deportes se pueden practicar, cualquier deporte.
la dama también. Y uno lo ve, por ejemplo, en el atletismo, el handball, en el voleibol, el hockey, el voleibol, básquetbol también femenino. Eso también. Entonces, el fútbol con más razón. Hasta en el rugby hay chiquilinas que juegan al rugby. Así que perfectamente, este es un deporte tan popular, el más popular, por lo menos en nuestro país, el más popular de todos. Exacto, en el mundo también. Sí. Así que... Rubén, ¿cómo ve el departamento de La Valleja, la ciudad de Minas, con respecto al fútbol femenino, infantil? ¿Cómo viene creciendo? ¿Cómo lo ve a los directivos? ¿Si se están organizando bien? ¿Cómo un pantallazo a nivel general? Nosotros, por ejemplo, la liga en Maldonado, una liga femenina de fútbol infantil, se comenzó en el 2019, ¿no? Allí con unos 10 clubes más o menos. Y justamente dio la casualidad que participaron de acá de Minas, el Club Libertad de Minas, de fútbol infantil, con 2 categorías, sub-11 y sub-13. Fueron a competir a Maldonado y viajaban cada 15 días a Maldonado para justamente jugar sus partidos, ¿no? Los domingos que jugábamos. Y aparte de más venía el Club Nacional Nacional de Rocha, también participó en esa época. Después, por problemas económicos y la pandemia en el 2020, que también sí, nosotros alcanzamos a jugar el femenino, ¿no? Pero ya lo hicimos más local, porque era problemático, como ellos viajaban cada 15 días, nosotros teníamos que hacer jugar algunos equipos 2 veces con Minas, por ejemplo, con Libertad de Minas, y 2 veces con Nacional. Sí, y había un gasto extra en el transporte y el traslado. Ese es el tema también que tenían los que viajaban. Entonces optamos por solamente hacerlo allí. Bueno. En la actualidad tenemos 10 clubes del departamento, que son de las 3 ligas que existen en Maldonado, sí, que es la Liga Maldonadense, la Liga Fernandina y la Liga de Zona Oeste, ¿no? Por Zona Oeste tenemos la Capoeira, que tiene fútbol femenino hace mucho tiempo también, infantil, y de la Liga Fernandina tenemos el Club Colón, Defensores del Campito también. Esos son los que más o menos participan. Y después otros clubes nuestros como Deportivo, Atenas, Cerro Esteño, hay distintos clubes que hay, y Tuzangó, esos todos tienen fútbol femenino y están participando en el campeonato, ¿no? Rubén Acosta, muchas gracias por venir a Propuesta, por estar en la ciudad de Minas y por difundir en cierta forma también lo que es el fútbol infantil femenino. Lo dejo para la conferencia. Bueno, muchas gracias y a las órdenes, cualquier cosa, a las órdenes. Vamos. Desde que tus padres te soñaron, fuiste creciendo, estudiabas y conseguías tu primer trabajo, en la ciudad o en el campo, cuidamos de ti y toda tu familia con la más amplia cobertura en salud del departamento. Informate sobre planes y beneficios para niños, adolescentes y adultos en afiliaciones al teléfono 444-25195, interno 178, o por WhatsApp al 099-001-122. Camdel, primero tu salud. Con la compra de un multifocal blanco Transition con antirreflejo de Varilux, te obsequiamos otro de sol. No te pierdas los descuentos de entre 35 y 40% en lentes de sol seleccionados. Y ven a conocer ya la nueva generación de audífonos Rexton alemanes. Aceptamos convenios con ADEOM, Círculo Policial, Cooperativa Bancaria, Sindicato FNC Minas, Sindicato COES, Sindicato Empleados El Dorado y Chasfose. Aceptamos órdenes de dice y préstamos del BPS.
Interóptica, tus ojos merecen una óptica de confianza. Acción de la Ruta y Baterías Moura se unen para vos. Con la compra de combustible canjeas un cupón y con la compra de una batería Moura canjeas 5 cupones. Cada cupón es una chance para ganar extraordinarios premios. Aire acondicionado, TV Smart, cambios de aceite y filtro, órdenes de compra, vales por combustibles, lavado y encerado. Además, seguimos con nuestros excelentes servicios, cambio de aceite y filtro, lavados, servicios de shop con las mejores cervezas artesanales. Abierto las 24 horas. Acción de la Ruta, siempre pensando en vos. Ahora, en su nuevo local de Avenida Varela 952, Gomería GM nos espera con una línea completa de neumáticos para bicicletas, motos, autos, camionetas, camiones, maquinaria agrícola y vial en todas las marcas y en exclusivo, neumáticos Boto, Tornel y Dunlop. Además de baterías Ruta y Duracell, todos los productos de excelente relación entre calidad, costo y duración. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito. Atención de lunes a sábados de 8 a 21 horas. Teléfono 442-3911. Celular 099-565-138. Facebook GM Gomería. Gente con vocación de servicio pensando en su seguridad. Clínica Veterinaria Sarandí. Atención de grandes y pequeños animales. Urgencias las 24 horas. Operadores de trazabilidad. Esquilas, baños, vacunas. Análisis, cirugía, farmacia, pet shop y alimentos balanceados. Delivery sin costo. Saque aquí la patente a su perro. Clínica Veterinaria Sarandí. Con la atención del doctor Ricardo Rodríguez Prieto. Washington Beltrán 752. Teléfono 443-1979.